No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Estamos en el primer sábado del mes de noviembre, penúltimo mes de este año, un momento que debemos aprovechar para comenzar en nuestro camino espiritual, en nuestro camino del año litúrgico, a realizar una especie de examen de conciencia. Además de eso, hoy nosotros estamos celebrando la memoria de San Martín de Porres, un religioso dominico, un cristiano que vivió a plenitud su experiencia como consagrado, como bautizado, un hombre que nos muestra un camino que nosotros debemos recorrer. Con estos sentimientos vamos a escuchar la palabra de Dios para que luego profundicemos sobre ella. Tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1.7 a 11. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tendrás que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el relato del Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 14, que se ubica en lo que se llama el viaje de Jesús a Jerusalén. Y el relato de hoy nos habla a nosotros de la elección de los asientos, la elección de los puestos. Y en realidad podríamos pensar que el relato del Evangelio nos habla a nosotros sobre algunas actitudes que debemos asumir en nuestro comportamiento social como cristianos que somos. Es decir, cómo nos ubicamos en la sociedad desde nuestra experiencia cristiana. Vamos a descubrir en el programa de hoy, al profundizar en la palabra del Señor, que hay una serie de elementos que nosotros a veces pasamos por alto, como que ignoramos, con lo cual de pronto corremos el peligro de que nuestra experiencia cristiana pueda también perderse un poco. Ahora, si nuestra experiencia cristiana se pierde un poco en la esfera social, ahí debe venir una reflexión seria para nosotros, porque hay algo que no está funcionando bien, y cuando algo no funciona bien hay que buscar cuál es el mejor mecanismo para que de verdad las cosas comiencen a funcionar mejor. Con estas ideas vamos entonces a ir descubriendo algunas pautas de reflexión, de tal manera que nuestra experiencia cristiana vaya cada vez mejorando. También recordemos que les dije que estamos en el 11º mes y que en nuestro camino espiritual es importante que vayamos pensando como en una especie de examen de conciencia que hemos hecho a lo largo de este año en nuestro camino espiritual, teniendo claro que ese camino espiritual de alguna manera tiene que relacionarse y ojalá con mucha precisión y con mucha profundidad sobre la manera como nosotros nos comportamos en la sociedad. Primera pauta entonces, ¿cuál es nuestra actitud en la vida social? Muchos de nosotros hemos sido invitados a alguna reunión, nos hacen llegar tarjetas para participar en bautismos, matrimonios, ordenaciones. Hoy en día hasta también hacen llegar tarjetas cuando una persona se muere, a veces de agradecimiento o a veces como haciéndole conocer a uno que X o Y persona ha pasado a las manos de Dios. Entonces nosotros hemos recibido en muchos momentos de nuestra vida invitaciones y sabemos
que cuando uno va a una invitación, acepta la invitación, participa, hay una situación curiosa y es que debe de llevar un vestido determinado, porque siempre aparece una nota curiosa, traje informal, traje formal, traje de gala y así por el estilo. Y también de acuerdo a la categoría que tenga la persona, como que se le va asignando el puesto de la mesa tal y así por el estilo. Y ustedes y yo sabemos que eso es una realidad. Ahora bien, hay momentos en los cuales uno también descubre que muchas veces esos puestos que se asignan se hacen no sobre parámetros cristianos, sino sobre intereses creados. Y cuando eso se presenta, pues la cosa se complica, porque efectivamente de pronto las personas menos dignas son las que están en los puestos que consideramos de mayor dignidad. Y así podríamos también ir enumerando otros elementos. Pero tratemos de penetrar en la palabra de Dios de este día. Parece que en el banquete no hay efectivamente como unos puestos muy precisamente indicados. Solamente hay como una especie de mesa de presidencia y probablemente hay cerca algunos lugares estratégicamente ubicados. Y da la impresión que algunas personas como que no tuvieron en cuenta esa realidad, sino que se ubicaron donde no deberían ubicarse. Estaban probablemente en el lugar equivocado. Y aquí hay un detalle interesante. Nosotros, que en la vida social a veces nos ubicamos en el lugar equivocado, encontramos también una realidad muy particular en nuestra experiencia cristiana, que es muy simpática. A veces con Dios también estamos en el lugar equivocado. Y nosotros con Dios estamos en el lugar equivocado cuando no entendemos cuál es el camino que Él nos está señalando a cada uno de nosotros. No entendemos bien cuál es la misión que a cada uno de nosotros nos corresponde. Recordemos que en nuestra experiencia cristiana cada uno debe ocupar el puesto. Como dice el refrán, cada lora en su estaca. Entonces uno no debe pisar lo que le corresponde hacer a otro, ni tampoco conviene que por incompetencia el otro deba entrar a ver si de pronto puede hacer lo que a mí me corresponde. No, cada uno tiene que saber ocupar su puesto, descubrir su vocación y actuar en esa experiencia para que efectivamente las cosas vayan mejorando cada vez más. Pero hay un detalle curioso. Cuando uno va a una iglesia, va a un templo, uno descubre, y no sabemos por qué, que a muchas personas les encanta quedarse atrás. Y uno dice, ¿por qué si nos vamos a reunir con el Señor de nuestra vida, nos encanta ponernos atrás? Y en lugar de eso, ¿por qué no dejamos esa tradición y buscamos la manera de ponernos en los primeros puestos? Porque eso también sucede cuando uno entra a un salón de clase. En la primera fila casi no se sienta ningún estudiante, hasta el punto de que muchos profesores le dicen a uno, no, lo que pasa es que a veces tenemos nosotros la comisión del muro, personas que siempre se ubican por allá atrás, y resulta que saber ubicar y ocupar el puesto que nos corresponde es tocar la sinceridad, tocar la responsabilidad de cada persona. Cuando uno es sincero, cuando uno es responsable, realmente sabe dónde se tiene que ubicar. Y cuando uno sabe ubicarse en la vida, obviamente que no solo va a mejorar en la experiencia social, sino que también va a mejorar en la experiencia espiritual. Además de eso, hay una situación muy curiosa, porque el Evangelio de hoy también nos invita para que nosotros, en la medida de las posibilidades, seamos capaces de superar la tendencia a las comparaciones que muchas veces nosotros utilizamos. El Señor en el fondo nos está diciendo, vea, usted ocupe el sitio que le corresponde y pare de contar. Ocúpese en hacer bien, en realizar bien su trabajo para que efectivamente no haya ningún dolor de cabeza. Me imagino que aquí podríamos dejar nuestra primera pista de reflexión. ¿Cuál es nuestra actitud en la vida
y cómo en la vida social estamos reflejando nuestra experiencia de cristianos. Giremos un poquitico la página, si me permiten la expresión, y miremos otra cuestión interesante. ¿Cómo estamos viviendo la humildad? Hay una situación muy dura en la realidad social que estamos viviendo, donde parece que los avivatos siempre tienen la razón, parece que los corruptos siempre tienen la razón, parece que aquellos que de pronto están practicando el mal como que tienen la razón, pero esos son solamente pareceres, que de pronto nosotros tocamos ahí realmente, pero en el futuro las cosas van a ser muy diferentes, porque ese es el mensaje que también nos encierra la palabra del Señor en este día. Darnos cuenta que nosotros debemos caminar en una virtud, si queremos en un valor que debe ser imperioso vivir en nuestra vida, la humildad. Pero no entendamos la humildad como una cosa de ubicarse por allá en el último rincón donde de pronto no haya ninguna posibilidad. Pienso que es más adecuado que entendamos la humildad en una clave verdaderamente cristiana. Y la humildad, cristianamente hablando, es caminar en la verdad. Y para caminar en la verdad es necesario que todos nosotros sepamos cuál es el sitio que nos corresponde ocupar, cómo lo estamos ocupando y sobre todo si en realidad yo ando con una experiencia de la verdad siempre por delante. Si yo no manejo bien la verdad, es obvio que la humildad va a desaparecer, porque cuando yo comienzo a hablar en claves de mentiras, en falsedades, en engaños, en experiencias malignas, obviamente que no puedo ser verdadero y por lo tanto no puedo ser humilde. Ahí encontramos también otra referencia importante. Pensemos un momentico, ¿cómo estamos entendiendo la humildad? Y si de verdad estamos haciendo que la humildad sea un camino para experimentarnos y sentirnos cerca de Dios. Vamos terminando entonces nuestro programa de este día. No se les olvide, aprendamos a ocupar el puesto que nos corresponde, es decir, descubramos nuestra misión, qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y luego, no se nos olvide tampoco que es importante caminar en humildad, es decir, caminar en verdad, sacando de nuestra vida las experiencias de engaño, de fraude, de dolor que muchas veces se pueden presentar. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y que contando con la intercesión de la Virgen María, crezcamos en nuestra experiencia de ser hombres y mujeres humildes porque caminamos en la verdad. Y finalmente, no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto y que el Señor a todos nos bendiga y nos acompañe. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.